Vamos a hablar de las características de este fondo, del contexto actual, cuando miramos al sector energético, cuando miramos sobre todo a esa transición por unas energías más limpias. Vamos a hablar con Patricia de Arriaga, es la subdirectora general de Pictet Asset Management. Patricia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Patricia, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión, en este espacio de gestión de patrimonios. Bueno, hablamos de la transición energética, ¿no?, que además es uno de los temas centrales de estos cursos de verano que también estamos siguiendo en la Universidad de Menéndez Pelayo, ahí en Santander. Es un punto, sin duda alguna, esencial para trascender hacia esas energías limpias. Es una megatendencia que ahora mismo está puesta en el foco de la inversión, pero por tener una fotografía general, ahora mismo, ¿en qué punto estamos cuando hablamos de la inversión en esa transición energética? Bueno, la tendencia, ¿no?, de transición energética se encuentra, creemos, en un momento bastante dulce. Nosotros creamos el fondo Pictet Clean Energy en el año 2007, eso nos caracteriza un poco como visionarios del futuro, aunque realmente no solo antes, sino ya después de la pandemia, la concienciación a nivel individual, el apoyo regulatorio y el abaratamiento tecnológico del suministro de energías limpias ha provocado, pues, un tsunami que vimos reflejado en las rentabilidades que vimos el año pasado en este fondo. Por lo tanto, es una megatendencia de gran visibilidad. Los objetivos de reducción de CO2 en la atmósfera, hay una unanimidad a nivel global en todos los gobiernos. No solo es la Unión Europea, es Estados Unidos, es Canadá, es Japón, es India. Todo el mundo ha marcado objetivos de desarrollo sostenible y objetivos de reducción de carbono en la atmósfera en plazos que van desde los próximos 5 hasta los próximos 20 años. Por lo tanto, esa conjunción de factores ha hecho que esa transición hacia el cambio climático se encuentre en estos momentos en un momento dulce para tener una visibilidad importante a la hora de seleccionar las empresas que mejor se van a comportar en ese entorno. Desde luego, Patricia, estamos en ese momento dulce, como bien apuntas, cuando miramos a esta megatendencia, además alineada, ¿no?, con esos criterios ESG que ahora mismo estáis teniendo en cuenta en las gestoras, esos criterios extrafinancieros que estáis integrando también, porque al final tiene también un impacto financiero en las empresas y por tanto un impacto positivo en nuestras carteras de inversión. Mencionabas, ¿no?, pues esos objetivos que se han marcado los distintos países. Bueno, en el caso de los miembros de la Unión Europea, el compromiso es la reducción de hasta un 55% de las emisiones de CO2 para el año 2030 en comparación con los niveles de la década de los 90. Luego tenemos también, pues, los objetivos marcados por otros países, ¿no?, como es el caso de Estados Unidos, China, Japón, Canadá, que también van un poco en esa misma línea. Entonces estamos viendo ahora mismo como un impulso a nivel global que de alguna forma también está empujando a las compañías del sector a integrar todos estos criterios, y además también estamos viendo como hasta un tercio de esos 750.000 millones de los fondos Next Generation de la Unión Europea también se están destinando a esos objetivos sostenibles. ¿Cuáles son los fundamentales a largo plazo que se están observando de la integración de estos criterios en cuanto a la transición energética? Bueno, para que la transición energética se cumpla, hay un primer paso que tiene que cumplirse, que es el suministro de energías que emiten CO2, que emiten poco CO2 frente a los combustibles fósiles. Por lo tanto, desde el punto de vista de la oferta de suministro de energía, se está produciendo una transición de combustibles fósiles hacia energías de bajo carbono, como son la energía eólica y la energía solar. Desde el punto de vista de la demanda, la regulación hace que, bueno, pues no solo la implementación de esas energías renovables se combine hacia la electrificación de la producción a nivel mundial, por un lado, y luego la eficiencia energética y el marchamo de eficiencia verde
en la construcción y en la manufactura, y por último en todo lo que es el transporte eléctrico, teniendo en cuenta que el 80% de las emisiones de CO2 que vierten a la atmósfera se produce por el transporte. Por lo tanto, desde el punto de vista de la demanda, una transición hacia energías de bajo carbono, eólica, viento, también energía eólica marina, y luego infraestructuras a nivel eficiencia energética, edificios verdes, movilidad eléctrica, y todo ello impulsado por una regulación, como tú misma has comentado, de un apoyo fiscal, de apoyo financiero y financiación a nivel europeo y a nivel global de todos aquellos proyectos que tengan que ver con este tipo de segmentos y con todas las empresas involucradas en ellos. Y Patricia, ya adentrándonos en el fondo que tenéis en Pictet, ese Pictet Clean Energy, ¿cómo se desglosa el fondo? Bueno, para empezar, ¿cuál sería su filosofía de inversión? Y por otro lado, bueno, ¿qué sectores o qué tipo de compañías podemos ver en él? Pictet Clean Energy tiene, bueno, dos objetivos básicos. Uno es apoyar la transición energética y mitigar el impacto medioambiental que ha tenido durante estos últimos años, digamos, la emisión de combustibles fósiles en la salud. Hay que tener en cuenta que 7 millones de personas mueren al año por el efecto de partículas, de micropartículas en el aire, que son derivadas de esa combustión de combustibles fósiles a nivel, digamos, fábrica, a nivel producción. Entonces, Pictet Clean Energy se enfoca en ese tipo de compañías que pueden tener un impacto dentro de la transición energética y un impacto medioambiental, especialmente, como he comentado antes, desde el punto de vista de la oferta en energías renovables, ¿no? Eólica, viento. Hablábamos de economías de escala, abaratamiento de la tecnología. Hay que tener en cuenta que uno de los puntos importantes para ese momento dulce de esta transición energética ha sido el abaratamiento de costes. La energía solar y la energía eólica han abaratado sus costes entre un 50 y un 80% en los últimos años, y por lo tanto eso tiene economías de escala importantes para su implementación, y por lo tanto todas aquellas empresas involucradas en la implementación de solar y viento van a tener una visibilidad mucho mayor en la generación de beneficios. Por otro lado, la eficiencia energética, usar de forma más eficiente la energía que consumimos, unida al desarrollo económico, especialmente en países emergentes. Sabemos que el desarrollo económico va ligado a un consumo mayor de energía, y por lo tanto el uso eficiente de esa energía, no solo a nivel producción, sino a nivel edificios verdes, y también en reducir la contaminación atmosférica que producimos con la logística del transporte, ¿no? En todo lo que es el vehículo eléctrico, donde, aparte de todas estas, digamos, temáticas, pues va a tener, digamos, un impulso importante todo lo que es el desarrollo de tecnologías e infraestructuras capacitadoras, como son las redes inteligentes, los semiconductores de potencia, los almacenamientos de energía en baterías de litio. Las baterías de litio en los últimos 10 años han reducido sus costes en un 80%, y por lo tanto podemos decir que instalar energía poco contaminante es ahora mismo muchísimo más barato que lo era hace 20 años. Eso es importante, porque si nosotros podemos implementar esa energía, ¿no?, poco contaminante, pues las empresas van a tener, digamos, un mayor ratio de acción y un mayor apalancamiento, y por lo tanto van a tener una mayor visibilidad en beneficios. Por lo tanto, nosotros nos centramos en ese tipo de empresas que cumplen con esos objetivos de mitigación del impacto medioambiental y la transición energética, empresas que son muy diversificadas en muchos sectores, sector industrial, sector de tecnología, utilities, que son servicios públicos, ¿no?, que están en la transición desde, digamos, combustibles fósiles a una combinación menos contaminante a través de energías renovables. Por ejemplo, Ørsted, que es una compañía que suministra de electricidad a Dinamarca, ¿no?, y que hace 10 años su mix energético estaba compuesto por combustibles fósiles, y sin embargo la ha transformado. Ahora el 100% de la energía que produce
es energía renovable y ha multiplicado su ratio de precio-beneficio en los últimos años por 6 veces, batiendo al índice estándar de acciones en un porcentaje muy elevado. Empresas de semiconductores como NPX Semiconductores, que producen ese tipo de semiconductores de potencia que ayudan a generar una mejor eficiencia en el uso a nivel manufactura industrial, todo lo que es empresas que van a contribuir a la construcción verde, ¿no? A las ciudades inteligentes, construcción ecológica, construcción sostenible, ¿no? Que podemos ver desde aislamientos hasta, digamos, bombas de eficiencia para el suministro de agua y electricidad en edificios. Es decir, es un universo muy amplio, muy diversificado. Nosotros exigimos un nivel de pureza mínimo, ¿no? La empresa tiene que dedicarse a ese tipo de sectores que he comentado, como mínimo en un 33% de sus beneficios se tienen que ver impactados en ese desarrollo, ¿no? De esta megatendencia. Y la pureza, ¿no? Es la impactación que tenemos en el fondo es aproximadamente de un 70%. Son empresas con barreras de entrada, digamos, que pueden repercutir precios a precio final, porque las barreras de entrada son altas, todavía digamos que es un segmento muy especializado, pero unido a esa regulación, a esa concienciación y a esa financiación de impulso fiscal a nivel global, pensamos que más que nunca, ¿no? La visibilidad que tienen las empresas involucradas en esta transición energética y que nosotros, digamos, compramos en nuestro fondo Pictet Clean Energy es mayor que nunca. Estamos hablando de una visibilidad que puede ocuparnos para los 10, 20 o próximos 30 años. Pues muchísimas gracias por acercarnos, Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management, a este fondo en particular, el Pictet Clean Energy, en medio de este contexto en el que hablamos tanto de esa transición energética. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.